¿Y si la verdadera víctima de la guerra en Ucrania no es solo Ucrania, sino el propio corazón de Europa? Mientras el mundo observa el conflicto en el este, bajo la superficie, Europa comienza a resquebrajarse. Vladimir Putin lanza una advertencia. Sin diálogo real con Ucrania, lo único que queda es la fuerza militar. La diplomacia tambalea y el peligro de una escalada crece día tras día. En Alemania, la crisis política se agudiza. El canciller Merz enfrenta críticas tras sugerir que tropas alemanas podrían pisar suelo ucraniano. El país se divide. Unos temen verse arrastrados a la guerra, otros temen por el prestigio y la economía nacional. Polonia, agotada tras 2 años de recibir a refugiados ucranianos, empieza a retirar apoyos y endurecer su postura. El clima de solidaridad se erosiona, abriendo la puerta a tensiones sociales más profundas en toda la región. Francia tampoco escapa. Recientes escándalos sugieren espionaje y sabotaje en su territorio, con la sombra de la inteligencia rusa al acecho. La guerra ya se libra en las calles y despachos europeos, no solo en los frentes. Si Europa fracasa en gestionar esta crisis con inteligencia y unidad, no solo Ucrania perderá. El precio podría ser la seguridad, la economía y la reputación de todo un continente. Analicemos cómo decisiones tomadas hoy pueden definir el destino de millones en Europa. Alemania, Polonia y Francia se encuentran en la encrucijada. Sus próximas acciones podrían encender o apagar el fuego que amenaza a Europa. ¿Por qué la guerra en Ucrania está forzando a Europa a tomar decisiones sin precedentes? El conflicto no solo se libra con armas. Cada declaración y movimiento político está reescribiendo el destino del continente. El presidente ruso, Vladimir Putin, advierte que, si Ucrania no negocia, la única alternativa será la vía militar. Moscú responsabiliza a quienes rechazan el diálogo de cualquier escalada futura. Alemania, en el corazón de Europa, enfrenta una de sus crisis políticas más graves. El canciller Friedrich Merz ha insinuado la posibilidad de enviar soldados alemanes a Ucrania, desatando una ola de críticas dentro y fuera del país. Alice Weidel, líder opositora, ha calificado esa retórica de peligrosa e irresponsable. Para ella, implicar a Alemania directamente traerá consecuencias imprevisibles y enormes riesgos para la estabilidad internacional. Pero la tensión va más allá de la política. Si Alemania se viera envuelta en un enfrentamiento directo con Rusia, se pondrían en riesgo la paz, la economía, la energía y la seguridad de millones de europeos. La crisis ya afecta la vida cotidiana y los bolsillos de todos en Europa. El impacto real apenas comienza a sentirse. Mientras Alemania debate su papel, los aliados europeos muestran fisuras y temores propios. Polonia y Francia enfrentan presiones internas y dilemas estratégicos que podrían inclinar la balanza. Más allá de las imágenes de tanques, ¿cuál es el costo oculto que paga Europa en esta guerra? La invasión rusa de Ucrania ya no es solo un conflicto armado. Ha desencadenado una crisis económica y energética que sacude a millones en el continente, con Alemania en el ojo del huracán. Alice Weidel, líder opositora, advierte que las sanciones han disparado los precios de la energía y minado el poder adquisitivo de las familias alemanas. El gas ruso barato, durante décadas la base silenciosa del bienestar alemán, hoy es solo un recuerdo. Sin ese suministro, la industria y los hogares enfrentan costos desorbitados y un horizonte de recuperación que se aleja cada día más. Pero el juego no se limita a Moscú y Kiev. Estados Unidos aprovecha la crisis para vender su gas a precios elevados, mientras Europa paga mucho más y se hunde en una dependencia creciente. El margen político europeo se reduce con cada contrato. El apoyo de la Unión Europea a Ucrania, visto al principio como solidaridad, ahora genera críticas. Cada euro invertido es un euro menos para frenar la inflación, salvar empleos o mejorar infraestructuras. La guerra ha mutado en una lucha económica feroz, con Alemania y el resto de Europa pagando el precio en facturas de energía, empleos perdidos y una calidad de vida que se erosiona poco a poco. Si la situación persiste, los europeos podrían perder definitivamente el acceso a energía asequible y la estabilidad que definió al continente durante décadas.
El futuro de Europa pende de un hilo, y cada decisión pesa más que nunca. Mientras las presiones aumentan, los líderes europeos deben enfrentar divisiones internas y amenazas externas. Las decisiones de los próximos meses podrían marcar el destino de toda una generación. ¿Hasta qué punto las crisis superpuestas están desestabilizando Europa desde adentro? El escándalo reciente en Francia lo demuestra. Las autoridades detuvieron a varios sospechosos acusados de intentar sabotear un crucero turístico. El detalle más inquietante es su presunta conexión con redes de espionaje ruso, alimentando el temor a ataques cibernéticos o incluso a la toma del barco bajo la apariencia de simples pasajeros. Al mismo tiempo, la tensión crece en Polonia. El presidente polaco expresó su hartazgo ante el automatismo con el que se apoya a Ucrania, lamentando el desprecio de Kiev hacia Varsovia. Como consecuencia, el gobierno prepara leyes para retirar ayudas y privilegios a refugiados ucranianos, lo que podría provocar una nueva crisis migratoria en Europa del Este. Las alianzas europeas comienzan a fracturarse. La presión externa y el espionaje interno alimentan la desconfianza entre países que antes actuaban unidos. Además, la sociedad se polariza. El debate sobre cómo responder a la guerra, desde la seguridad energética hasta los riesgos de conflicto, divide a la población. El precio de la desconfianza puede ser el quiebre de la unidad europea. Si la fragmentación avanza, el continente quedará más expuesto a crisis internas y manipulaciones externas, justo cuando es más vulnerable. A medida que las fisuras se profundizan, los líderes europeos deben decidir si priorizan la cohesión interna o sus propios intereses nacionales. El desenlace dependerá de su capacidad para resistir presiones y encontrar un camino común. ¿Puede Europa encontrar una salida sin perder su identidad ni su prosperidad? Esta pregunta es más urgente que nunca. La guerra en Ucrania desborda los frentes militares e impacta cada rincón de la vida europea: economía, política y convivencia social. La primera lección es simple, pero crucial. Antes de escalar el conflicto, Europa debe apostar por el diálogo honesto y la diplomacia firme. Evitar la confrontación directa puede ser lo único que separe la estabilidad del caos. Las palabras y la negociación deben preceder siempre a cualquier despliegue militar. Revisar la dependencia energética es también prioritario. Optar por energías limpias y diversificar proveedores ya no es solo un tema ecológico, sino una cuestión esencial de seguridad. El futuro europeo no puede seguir supeditado a decisiones externas, ni a los vaivenes de combustibles importados. Más autonomía energética significa mayor bienestar y resiliencia ante crisis globales. La cohesión social está igualmente en juego. Políticas que dividan o polaricen solo alimentan el miedo y la inestabilidad interna. Europa debe proteger su tejido social, promoviendo inclusión y respeto, para impedir que la crisis externa se convierta en una fractura interna irreversible. En el ámbito internacional, el continente necesita voz y criterio propios. Defender intereses europeos sin ceder ante grandes potencias es esencial para mantener credibilidad y autonomía. Solo así podrá negociar y liderar desde la fortaleza, no desde la debilidad. Finalmente, el papel de la opinión pública y el Parlamento no puede ser subestimado. Ciudadanos y representantes tienen el deber y el poder de exigir transparencia y participación efectiva en las decisiones cruciales. Si Europa no aprende de este momento, arriesgará su modelo de vida, su integración y su peso en el mundo. Cada decisión cuenta en esta encrucijada histórica. La tensión no solo se libra en el exterior. Dentro de Europa, las fisuras también amenazan con abrirse. ¿Podrán sus líderes encontrar un rumbo común antes de que sea demasiado tarde? Hoy, Europa escribe su historia minuto a minuto. La pregunta ya no es si será protagonista o testigo. Es si decidirá su propio destino, o permitirá que otros lo definan. La guerra en Ucrania no solo sacude fronteras, sino que pone a prueba el corazón mismo del proyecto europeo. Alemania, Francia y Polonia enfrentan ahora decisiones que separan un continente unido de uno fracturado y expuesto. El coste de no actuar supera la pérdida de prestigio. Está en riesgo la seguridad energética, el empleo de millones de familias
y la cohesión en cada ciudad europea. Dejarse arrastrar por el miedo o los intereses egoístas solo fortalece a quienes desean ver a Europa dividida y débil. La pasividad no es neutral. Cada día sin respuestas claras incrementa la incertidumbre y erosiona la confianza, tanto dentro como fuera de sus fronteras. ¿Permitiremos que otros dicten nuestro futuro colectivo? Este es el momento de actuar con valentía y decisión. La unidad europea es la única barrera ante una crisis aún más profunda. El bienestar de generaciones enteras está en juego. Hoy, la responsabilidad es de todos, líderes, ciudadanos y sociedad civil. Cada elección cuenta. No basta con mirar, toca decidir qué Europa queremos construir.